Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. Einstein dijo una vez: solo existen dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y de la primera no estoy tan seguro. Abrimos este episodio con esta frase, ya que el siguiente tema, posiblemente ya lo conozcas, fue muy popular, desgraciadamente no por algo bueno. A medida que vayamos avanzando en esta historia, posiblemente puedas sentir ira, enojo y desesperación. Lo sabemos. Nosotros también. Es increíble que crean que las personas somos tontas y que nos traguemos cualquier mentira. Un caso que no tuvo culpables ni responsables. ¿Y sabes por qué? Por dinero o por contactos importantes. Estas personas juegan a ser Dios y creen que pueden hacer lo que se les plazca. Un caso de un crimen mexicano que les sorprenderá lo absurdo que sucedió y cómo sucedió. Es increíble que lo hayan catalogado como un accidente, entre comillas. Sí, y ya te estoy dando spoilers, pero créeme que te sorprenderá de lo ridículo que es. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre el caso Paulette. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero estén listos para sumergirnos una vez más en alguno de los misterios que existen en nuestro universo. Y les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña mi amigo Brandon Martínez. Buenas noches. Güero, serafines, buenas noches. Me encuentro muy emocionado de este nuevo capítulo, ya en el capítulo 3 de esta tercera temporada. Sí. Y sobre todo, pues ya preparado para probablemente la montaña rusa de emociones que estaremos por vivir. Uh-huh. Sobre todo porque también son casos de impotencia, como lo pudimos ver en el episodio 1 sí. Y en el episodio 2 ya de esta tercera temporada. Antes de comenzar, les recomiendo que nos sigan en nuestros canales de difusión de WhatsApp y Telegram. Asimismo, nos pueden encontrar en redes sociales como Solo Dios Sabe Podcast. También nos pueden escuchar en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Te estaremos esperando. Muchas gracias, Brandon, por esa introducción publicitaria. Y ahora sí, pues vamos a dar inicio a este caso que yo creo que conforme vaya platicándoles a ti y a nuestro público el caso, yo creo que sí me voy a enojar porque es absurdo, es patético este caso. Y sí, yo creo que muchos de ustedes pues ya lo conocen, obviamente lo vivimos en nuestro país. Y bueno, yo estaba pues no tan pequeño pues, pero fue hace 14 años. Entonces de hecho yo creo que cuando salga este episodio se estarán cumpliendo, o sea, exactamente 14 años de que pasó este crimen entre comillas. Entonces, bueno, es un caso pues no fuerte, pero es algo que sí me causa mucho enojo, mucha ira de cómo pasaron las cosas, ¿no? Entonces, sin más dilación. Sí, incluso fuera de cámaras ya te tranquilicé un poco porque sí estabas bastante furioso y espero que aquí pues no te pongas tan furioso porque pues la mesa es de cristal. Sí, no, es que la verdad es que es algo sí, patético, pero ok.
Todo comenzó un domingo 21 de marzo del 2010, cuando Mauricio Guevara, así está escrito, no tiene U, entonces le vamos a decir Guevara, ¿ok? Cuando Mauricio Guevara y su esposa Lisette Fara llegaron a su departamento en Huixquilucan, en el Estado de México, junto a sus 2 hijas Lisette y Paulette. A la mañana siguiente se dieron cuenta de que una de sus hijas había desaparecido. No es tanto el acto que haya desaparecido lo que nos tiene aquí, sino el cómo apareció. Ok, sí, porque si no hubiera quedado como un exactamente, caso de o sea, no es tanto que haya desaparecido la niña, sino cómo apareció, que más adelante lo vamos a ver. Okay. Y entonces, teóricamente, según el reporte oficial, estamos ante el único caso en el mundo en el que una niña se perdió como a nosotros se nos puede perder el control remoto o monedas en el sofá. Así es la mejor descripción que les puedo dar de este caso. O sea, según el reporte oficial, así pasaron las cosas. Okay. Entonces de aquí ya empezamos bien. Pero bueno, vamos a contar un poquito el contexto de esta historia. Mauricio y Lisette se casaron en el 2001 y de ese matrimonio, o el fruto de ese matrimonio, pues tuvieron 2 hijas, Lisette, y a los 3 años nació Paulette. De hecho, Paulette fue una niña prematura, ya que nació solo de 25 semanas de gestación. Okay. Y para los que no hablamos el idioma de las semanas de gestación, prácticamente fueron casi 6 meses de gestación. Entonces sí fue bastante poco y la niña sí fue pues bastante prematura, sí nació muchísimo antes. ¿Cuántos son normalmente? Perdón que te interrumpa. Bueno, normalmente o lo normal son 9 meses. 9 meses. O sea, sí nació 3 meses antes. Ajá, nació 3 meses antes. Ahí hay personas que nacen de 8 meses o poquito más de 9 meses, pero lo normal son 40 o 42 semanas de gestación. Entonces ella nació a las 25 semanas de gestación. O sea, sí fue bastante antes. En consecuencia de que nació prematura, tuvo un derrame en el lado izquierdo del cerebro. Pesó solamente 800 gramos y medía solo 35 centímetros. O sea, era un pedacito de niña de 800 gramos. O sea, es de verdad, yo creo que fue, entre comillas, un milagro, porque de hecho los doctores prácticamente no le dieron tanta esperanza de vida. Digo, afortunadamente vivió, pero bueno, esto tuvo consecuencias, ya que la niña tuvo una discapacidad o tenía una discapacidad del habla y de caminar. Okay. Entonces, al principio, o sea, prácticamente no caminaba. Después, o sea, tal fue su fortaleza o su cuerpo que luchó contra eso, que después de que pasó el tiempo, sí podía caminar por ella sola. De hecho, caminaba bien, o sea, sí podía caminar por ella sola, pero su lenguaje era muy limitado. O sea, prácticamente no podía hilar conversaciones o frases, ¿no? O sea, nada más decía como de, no sé, agua, nada más, o sueño, cama, no sé, ¿no? O sea, no podía completar las frases o no las podía, no las podía hilar por esta discapacidad que tuvo al ser prematura, ¿no? Entonces, pues tenía un vocabulario bastante limitado, digo, desgraciadamente, pero sí podía caminar por ella misma. Y como te digo, los doctores, pues obviamente de tantos análisis, rehabilitaciones y todo, los doctores le dijeron que si continuaba con esa rehabilitación, con esas, esos ejercicios que le ponen, los doctores casi le aseguraron que ella podía ser una niña normal hasta los 7 años de edad. O sea, una vez que cumpliera 7 años de edad, prácticamente pues iba a ser como una niña normal. O sea, iba a poder caminar bien, podía quitar esa discapacidad de su cuerpo, ¿no? Eso es lo que los doctores le comentaban. O sea, sí le dieron la opción de, sí tuvo la opción de una rehabilitación. Sí. O sea, no era de que se iba a quedar así toda su vida, porque pues bueno, hablando de un derrame pues cerebral, pues sí es algo muy complejo. De hecho, iba a preguntar si tenía algún tipo de parálisis o algo. No, de hecho, o sea, sí tuvo un derrame, pero, o sea, sí se iba a rehabilitación, es todo lo que le permitió caminar bien. O sea, la niña sí podía caminar bien, de hecho, bueno, ya después vamos a ver eso, pero, o sea, se salía como vivían pues como en un edificio, se salía a los juegos, o sea, prácticamente sí podía caminar, nada más que pues sí tenía ese tipo de discapacidad de lenguaje, entre era lo único otros. notorio de...
Sí, pero, o sea, era una niña que caminaba perfectamente, ¿no? Ok. Entonces, hasta ahí vamos bien. Después, obviamente, pues la condición de la niña, pues requería de una atención constante, visitas al médico y sobre todo medicinas muy caras, porque no solo era la rehabilitación, sino que pues le daban medicinas, a cada rato visitas al doctor y pues es algo difícil de llevar o de sobrellevar, Es ¿no? desgastante. Ajá, exactamente, es desgastante, o sea, lamentablemente. Entonces, pues la familia de Paulette, pues era una familia de mucho dinero, o sea, eso sí, tenía mucho dinero, vivía en Interlomas, como ya lo dijimos. Entonces, pues, qué mejor opción que contratarle a alguien para que cuide a la niña y esté al pendiente de la niña. Entonces, ahí es donde entran en acción o les presento a las hermanas Marta y Erika Casimiro, que eran las nanas de las niñas. Eran las únicas que se hacían cargo de la niña, porque la mamá, o sea, ella estaba en su mundo, o sea, ni siquiera le hacía caso, no la pelaba, no estaba al pendiente de ella, o sea, para ella Paulette no existía, o sea, ella sí no la quería, no estaba, o sea, era un estorbo prácticamente para ella, perdón, pero así es como es, o sea, para la niña, para la mamá, perdón, Lisette, ella era un estorbo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, o sea, les digo, ni estaba al pendiente de ella, la única que estaba al pendiente de ella, pues eran sus nanas. Y pues como ya dijimos en la introducción hace un momento, pues la familia era de mucho dinero, tenían bastantes negocios, eran empresarios, entonces la verdad la familia tenía mucho dinero, pero bueno, y esta característica pues va acompañado de contactos importantes en la política, que es muy importante esto. Okay. Pero tenía contactos muy importantes, o sea, tenían poder, prácticamente la familia tenía poder, que es lo que les ayudó mucho. Entonces en cuestión de gastos pues no batallaban, ¿no? Sí. Exactamente, pero fíjate que aquí hay algo bien raro porque, o sea, después se decía que la familia tenía problemas económicos, entonces no sé si esto realmente era verdad, porque repito, era una familia de mucho dinero. De hecho, Mauricio y Lisette vivían en un departamento, bueno, la familia vivía en un departamento con un valor de 3 millones de pesos y en las zonas más caras del país. Entonces, digo, no sé hasta qué punto es esto cierto de que tenían problemas económicos. Yo no lo creo, así lo cuentan, pero esa es la versión oficial de la historia. 3 millones y de ese entonces. Sí, del 2010. Imagínate. O sea, ahorita un departamento de 3 millones es, o sea, es normal, ¿no? Bueno, hasta cierto punto normal. Pero del 2010, o sea, Sí, era un señor departamento, ¿no? Y repito, en una de las zonas más caras del país. Entonces, un día llegó Mauricio y con sus 2 hijas porque venían de Valle de Bravo, porque ahí tenían una casa como de descanso, familia de dinero. Y su esposa, Lisette, estaba regresando de Los Cabos con su amiga Amanda de la Rosa porque celebraron su cumpleaños. Pero por ahí se dice, o son rumores, bueno, no rumores, pero es algo no oficial, que de hecho la amiga dijo que se fueron a Los Cabos a celebrar el cumpleaños de Amanda, de la amiga, pero que también Lisette llevaba a su amante o fue a ver a su amante, que ahorita es una de las conclusiones que más adelante vamos a llegar por qué. Entonces, esa noche que llegaron de Valle de Bravo, y aquí es donde les pido atención total a los detalles que vamos a contar. Las nanas, una vez que llegaron las pequeñas, las nanas que se hacían cargo de las niñas en todo momento, las arroparon a las niñas, las acostaron y la mamá únicamente fue y se despidió de ellas, ¿no? Pero las nanas las acostaron, le pusieron la pijama y a dormir. Esto pasó el 21 de marzo en la noche, digamos. Entonces las nanas las arroparon, les pusieron la pijama y la mamá únicamente fue a despedirse de ellas, entre comillas, y se fueron a dormir. Al día siguiente, el 22 de marzo, una de las nanas fue a despertar a Paulette, o a las niñas, pero concretamente a Paulette, para irse a la escuela. Pero se dieron cuenta de que se dio cuenta más bien la nana de que la niña no estaba en la cama. Raro, ¿no? Lo cual, o sea, sí es raro, pero no se le hizo tan raro, porque a veces la niña pues se paraba al baño, iba por agua o X. O sea, repito, era una niña que se podía mover por sí sola, no requería de una ayuda de un tercero, de una silla de ruedas o de lo que sea, porque sí se podía mover, sí podía caminar. Entonces,
pues bueno, la nana no la vio en la cama, entonces la empezó a buscar por el departamento y al ver que no estaba la niña, fue y le preguntó al papá, oye, ¿sabes qué? ¿No has visto a Paulette? Y el papá le dijo, dile a su mamá, o sea, ahorita no, dile a su mamá. Entonces la nana ya fue con la mamá y cuando le preguntaron a la mamá, le dijo, pues a lo mejor está ya en los juegos, ve y búscala. Y la mamá estaba con su computadora, fumando y tomándose un café. ¿Así tan feo la hacían a un lado? Sí. No manches. Sí, o sea, ¿dónde está? No sé, búscala, es tu trabajo, güey. Es problema de las nanas. Ajá, o sea, no sé, no me interrumpas. No. A lo mejor está en los juegos, le dijo. Entonces la nana va y busca a Paulette. Y después de una larga búsqueda y por todo el departamento, pues ya empezó a ponerse media crítica la situación. El papá lo único que hizo fue que, pues ya cuando no la encontraban, fue y la buscó en un closet y dijo, no está. Y se fue. La mamá seguía fumando, seguía tomando café y seguía en su computadora. Normal. O sea, para ella no pasó nada. Y ya fue cuando después de 2 horas llamaron a los familiares y llegaron los papás de Mauricio, su hermano y su hermana. O sea, llegó los abuelos y la tía de Paulette. Ajá, los tíos de Paulette y hasta que la hermana llamó a la policía porque a nadie se le había ocurrido. Y bueno, después la policía acudió evidentemente al departamento de la familia. Entonces, pues empezaron a investigar, pues lo que normalmente se investiga, ¿no? La policía declaró, bueno, más bien detectó o notó que no había puertas ni ventanas forzadas y la única ventana o la única entrada, quitando la puerta evidentemente de la habitación de Paulette, era una ventana, pero esta ventana estaba en un segundo piso, entonces era algo improbable que pudieran entrar por ahí, pero de todos modos ninguna ventana ni ninguna puerta estaban forzadas. Y aquí es donde viene lo bueno. Después de que catearon la zona y todo, después trajeron a los perros, a los que olfatean y todo, quitaron una sábana de la cama y se la dieron a los perros para que la olieran. Muy importante. Y rastrearla. Incluso el encargado de la investigación, Alfredo Castillo, que es subprocurador, dijo que no había indicios ni de pisadas ni forzaduras o algo así, o sea, no había rastro de nada. Incluso los perros que tenía la familia no ladraron porque no detectaron actividad a ningún intruso, ¿no? Después, a lo mejor vieron una posible salida porque había cámaras de seguridad. Checaron las 16 cámaras del edificio, pero cuando le fueron a preguntar al velador o al guardia, dijo que las cámaras no grababan, que solamente estaban ahí para monitorear. Entonces las cámaras no sirvieron. Solo como que en vivo, ¿no? Ajá, no servían para nada, solamente servían para monitorear. Y además no se vio a ninguna persona ni entrar ni salir con una niña de 4 años, pues en los brazos o donde sea. O sea, no se vio a nadie. El 24 de marzo, o sea 2 días después, se lanzó una campaña mediática para localizar a la niña. Se pusieron más de 20 espectaculares, fotos de se busca en postes, en avenidas, etc. Y hasta salió en las noticias e internet que la tía, digamos, la tía de Paulette, pues fue la que se encargó de hacer esto viral hasta cierto punto viral en ese tiempo de internet. Yo me acuerdo que estábamos en la playa con mi familia, estábamos en Vallarta concretamente, y yo me acuerdo que estábamos, creo que desayunando o algo así, porque siempre nos juntábamos como en una habitación, en una suite para almorzar todos juntos. Y yo me acuerdo que estaba en las noticias, güey, o sea, que una niña desapareció, etcétera. Y hasta me acuerdo que en la leche que tenían sobre la mesa estaba la foto de Paulette, o sea, era como desaparecida, aquí está el número, ayúdanos a encontrarla, o sea, el caso reciente. Ajá. Yo sí me acuerdo de eso, de hecho, cuando estaba haciendo la investigación, le pregunté a mis familiares, oye, ¿te acuerdas de sí? O sea, dice, estábamos en la playa, o sea, me contaron lo mismo, o sea, entonces yo sí me acuerdo de cuando pasó esto en vivo, pues ya de lo demás ya no me acuerdo, porque pues no le diste seguimiento. No le di seguimiento, pues tenía 11 años, entonces pues no le di seguimiento porque pues a un niño de 11 años no le importa, ¿no? Pero de lo que sí me acuerdo fue que le estaba en las noticias, en los cartones de leche, o sea, hicieron un pedote mundial por encontrar a la niña.
Y que aquí es donde se empieza a poner raro. O sea, ¿cuántas personas desaparecidas hay y no salen en las noticias, no salen en cartones de leche? O sea, no hacen un pedo como el que hicieron con Paulette. ¿Estás de acuerdo? Sí, aparte como mencionabas, pues son pues prácticamente como era una familia adinerada y tenía todo ese tipo de contactos, pues lo hicieron en grande. Exactamente, o sea, pero la primera creo que pista es que hicieron un pedo totototote por encontrar. O sea, está bien, pero no lo hacen con cualquiera. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? El 26 de marzo, o sea, 4 días después de la desaparición, el procurador Alberto Vaz personalmente examinó la cama y la casa. Un día después, o sea, el 27 de marzo, Lisette hace varias entrevistas, incluso hay entrevistas que se grabaron porque llegó Televisa, llegó TV Azteca, llegaron todos los medios habidos y por haber a la casa y hacían entrevistas, hacían, pues no sé, documentales, bueno, no documentales, sino como reportajes acerca de esto. Incluso hay reportajes y entrevistas donde la mamá y el reportero están sentados en la cama de Paulette mientras están entrevistando a la mamá. Y la mamá dijo lo siguiente, y cito textualmente: pues lo primero que pensé era que se había caído en la alberca. Fuimos a buscar y no estaba. Después pensamos que se había caído en el barranco y nada. Pues ¿qué es esto? ¿Harry Potter o qué? O sea, esa fue la actitud de la mamá de la desaparición de su hija. Después dijo: ya estoy llegando a la conclusión de que se la llevaron los ovnis. Y se rió. O sea, desde ese momento ya sabes que la mamá ni de pedo está triste, no le preocupa nada, güey. O sea, esas son las palabras textuales de lo que dijo la mamá en la entrevista. Sinceramente no me acordaba de las palabras que había mencionado la mamá. Y yo recuerdo mucho que habían varios videos de personas, no sé si eran psicólogos o un tipo de personas que estudiaba el lenguaje corporal de las personas y realizan, o sea, analizan el video de esta entrevista y luego se ve en la mirada de que no siente nada de empatía, de que prácticamente no le daban nada de atención, ni siquiera se preocupa por el hecho de que es su hija. Cuando normalmente uno por instinto, bueno, para los que son padres, pues por instinto, pues lo primero es preocuparse, y normalmente pues hemos visto en muchos casos que pues las mamás o los papás están llorando porque pues no pueden aguantar cierta situación. Sí, y fíjate que eso es, no lo metí como tal aquí, hay un dato después de ese, pero sí es cierto lo que dices, o sea, psicólogos o expertos en lenguaje corporal, pues obviamente leían a la mamá y no había indicios de, o sea, según esto, por lo que estuve investigando, hay como 4 o 5 tipos por lo que una persona puede llorar o sentirse mal, y la mamá no presentó ninguno de esos 5, o sea, no lloraba, no estaba preocupada, o sea, ve las palabras que dijo. Hasta bromeó, ¿no? Y voy a cerrar con una frase de la mamá que es increíble. Dijo: pues aunque se pierda a Paulette, tengo otra hija. Así dijo. Entonces, bueno, ya estamos viendo el nivel de persona que es la mamá, la importancia que tiene para ella su hija. Y bueno, aunque la pierda, tengo a otra hija. Va. Este tipo de comentarios hicieron que el 29 de marzo solicitaron el arraigo de los papás y de las nanas eventualmente. ¿Por qué? Porque resulta de que había irregularidades en las declaraciones, como evidentemente tendría que ser. Y el 30 de marzo fueron llevados al centro de arraigo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Después de las interrogaciones, dedujeron que Lisette no estaba afectada por la desaparición de su hija, obvio, es algo que todos nos dimos cuenta, y notaron que estaba a la defensiva, que estaba ansiosa y que estaba enojada. Sentía poca empatía por los demás. Y Mauricio, el papá, compartía las mismas características que su esposa o que Lisette. Y declararon que no se trataba, ya después de estas investigaciones de peritaje y todo esto, primero lo habían catalogado como un secuestro porque de la niña desapareció y no sabían dónde estaba. Pero ahora, después de estas declaraciones, interrogatorios y todo, ya la Procuraduría declaró o ya no lo trataron como un secuestro, sino como un asesinato. Sí. Ya lo cambiaron de tema, ¿no? O de catálogo, mejor dicho. O sea, a partir del 29 de marzo ya movieron el expediente
no de desaparición, sino ahora ya a un posible Exactamente, o sea, ya asesinato. siempre no la secuestraron, es probable que le hayan quitado la vida. Pero aún así todavía no la encontraban, ¿verdad? No, o sea, todavía no la encontraban, pero por las declaraciones o por las investigaciones que se habían hecho, dijeron, ¿sabes qué? Apuntaba más Un a- secuestro no, porque normalmente cuando eso pasa, pues hablan para pedir rescate, Claro. o tenemos a tu hija, etcétera. Y hasta el momento no había ni llamadas ni nada. Y pues la actitud de los papás, las irregularidades en los casos y todo, bueno, en las declaraciones, como Sí. que dijeron, ¿sabes qué? Como que esto no, Sospechoso. vámonos por un asesinato. Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Desenmascarando la situación del intermedio anterior. Si pudieras doblar un trozo de papel a la mitad 42 veces, ¿este llegaría a la luna? La respuesta es sí, es verdad. Aunque parezca falso, este suceso es real. Y es que pongamos el ejemplo de que el grosor medio de un folio es de 1 milímetro. Cada vez que lo doblamos, el grosor se convierte en el doble del anterior. Es decir, la primera vez mide 1 milímetro, la segunda 2 milímetros, el tercer 4 milímetros y así sucesivamente. Al llegar a 10 dobleces ya mide 10,24 centímetros. A los 20 son 104,85 metros. Y a los 42 dobleces alcanza los 439.804 kilómetros, más que la distancia de la Tierra a la Luna, que son 384.000 kilómetros. Y como dato curioso, el récord mundial de dobleces de un papel se registra en 13 dobleces. La siguiente es una historia verdadera o falsa. Se tiene la creencia de que el libro Guinness de los récords mundiales fue creado para resolver discusiones en un bar. El libro anual que cataloga cualquier logro humano es que se usó para resolver una discusión sobre si el chorlito dorado o el urogallo rojo, que es el ave de caza más rápido de Europa. ¿Esto será verdad o falso? Te lo diremos en el siguiente intermedio. Se nota que eres valiente. Continuamos. La noche del 30 de marzo, peritos decidieron inspeccionar el cuarto de Paulette por 5ª vez. Y ahí te va. El procurador, esto fue la noche del 30 de marzo. Quiero que se grabe en esa fecha y que fue en la noche. Decidieron inspeccionar la habitación de Paulette por 5ª vez. Y el perito, cuando llegó, detectó un olor de humedad que provenía del pie de la cama de Paulette. Así que quitó la sábana y ahí fue cuando descubrieron, entre comillas, a Paulette o el cuerpo de Paulette al pie de la cama entre el colchón y la piecera, la base, después de 9 días de desaparición. Desde el 21. Desde el 21. Ahí fue donde la encontraron, entre el colchón y la base o la cama. Digo, bueno, la piecera. En la quinta. Hasta la 5ª vez. Determinaron que la causa de muerte fue un accidente, no un asesinato. La causa de muerte fue asfixia mecánica por obstrucción. O sea, que la niña quedó tan apretada o tan apachurrada que se asfixió porque no tenía manera de respirar, ¿no? Ni cómo salir de ahí. Ni cómo salir de ahí, exactamente. El 3 de abril, la Procuraduría General de Justicia solicitó levantar el arraigo de los papás y las nanas. O sea, dijeron, bueno, ya la encontramos y no tiene, o sea, ustedes no tienen nada que ver. Después de 2 meses, el procurador, Bas, renunció de su puesto. O sea, después de esto renunció de su puesto, pero no se sientan mal por él, porque un dato interesante de este caso es que durante ese tiempo estaba de gobernador de la Ciudad de México Enrique Peña Nieto. Y después de 2 meses de que renunció, bueno, más bien cuando Peña Nieto fue presidente, lo nombró director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional cuando Peña fue presidente.
Después de haber perdido su puesto. Después de que él renunció, esto fue en el 2010, en el 2012, que fue cuando sube Peña Nieto al poder, lo nombró director general de la investigación y seguridad, que no sé qué. O sea, ahí ya está un poquito los contactos, la mafia, ya como lo quieran decir. Ya, ajá. Ok, esto que les acabo de contar es el reporte oficial. O sea, el reporte oficial es: la niña desapareció y después de que a los perros le dieron las sábanas para oler, después de que más de 200 personas estaban en el cuarto, después de reportajes, después de que había entrevistas donde la mamá estaba sentada en la cama, después de todo eso, 9 días después, la encuentran entre entre el colchón y la piecera. 9 días después. En el mismo lugar donde supuestamente desapareció. Ajá. O sea, y después de tantas búsquedas en ese mismo lugar que dices que pasaron más de 200 personas. Nadie la vio. Nadie. Hasta 9 días después. Nadie la vio. Ok, bueno. Ahora, esto es el reporte oficial. Eso es lo que la justicia o la policía dijo. Esto pasó. Murió por asfixia mecánica, por obstrucción. Fue un accidente. Nadie es culpable. Eso es el reporte oficial. Ahora vamos con las posibles teorías de lo que pudo haber ocurrido realmente. Esa noche, el 21 de marzo, Mauricio le entregó las niñas a su esposa afuera del edificio, porque de hecho él culpó a su esposa de que él le quitó la vida a Paulette dentro del edificio. Esto porque no sé si ya cuadraron un poquito, pero si es el papá y la mamá, ¿por qué Mauricio le dejó las niñas afuera del edificio? O sea, ¿por qué no se metió con ellas al departamento? Después vamos a decir por qué. Las nanas declararon que ellas la acostaron y hasta le pusieron la pijama, como ya habíamos dicho. Erika, una de las nanas, dijo que cuando entró al cuarto la mañana siguiente, o vamos bien, la mañana en la que desapareció, la cama estaba tendida, como si nadie hubiera dormido ahí. O sea, las nanas la arroparon la noche anterior y cuando ella fue a la mañana siguiente, la cama estaba tendida. Cuando ella entró al cuarto. Ella al momento de que arropó a Paulette la noche anterior, ella siempre le ponía 2 almohadas al lado de cada una de las camas para que no se fuera a caer, porque pues era una niña pequeña, etc. Entonces ella siempre le ponía 2 almohadas. Y esto lo dijo en una entrevista o en un video de que realizó una televisora. Entonces, primer dato ahí, la cama estaba tendida. La desaparición de Paulette, pues obviamente no les interesaba a los padres. Y además, el hecho de que no hayan llamado a la policía de inmediato, pues levanta más sospechas. Sí. Y más porque los papás dijeron que sí habían llamado a la policía, pero investigaron y no había registros de una llamada a la policía. O sea, ya están mintiendo. Que ahí ya es para hacerlos posibles culpables. Sospechosos. La mamá, o sea, Lisette, se ve totalmente desconectada del caso. Es una mala actriz porque cuando la entrevistaban, según ella lloraba, o sea, fingía que lloraba, no le salían lágrimas, evidentemente. Que bueno, se ha comprobado que que para llorar o para estar así mal no necesitas soltar lágrimas. Pero como tú bien dijiste, psicólogos o expertos en lenguaje corporal leían la cara o los movimientos o las expresiones y... Sí, hay otras cosas que te delatan. No tienes nada. Ajá. Sí. Era una mala actriz. En las entrevistas era muy notorio, te digo, no tenía lágrimas. Y qué mejor las frases que dijo. Y otra frase matadora que dijo fue: hay gente con corazón y vamos a encontrar a esa niña. A esa niña, no a mi hija. A esa niña. O sea, con el desprecio con el que le hablaba, con ese sentimiento de que no me importa, es esa niña. No la contemplaba como su hija. Ajá, o sea, ni siquiera yo creo que la tenía como en sus pensamientos como su hija, perdón. Y aquí es donde Amanda de la Rosa, que era su amiga de Lisette, declaró que cuando se fueron a Los Cabos, también se fueron con el amante de Lisette. Y de hecho, hasta ahí fue donde el marido se enteró de que su esposa le engañaba. Bueno, más bien, no sé si ya se había enterado,
porque era lo que comentaba al principio. Se dice que la familia estaba en problemas económicos grandes y además ya los papás o la pareja ya estaban, pues ya no estaban bien. De hecho, o sea, ya no dormían juntos. La pareja tenía problemas y es por eso que el papá, ¿cómo se llama? Mauricio, que Mauricio ya le dejaba a las niñas a su mamá o a Lisette y él se iba. Es por eso que en la declaración dice que Mauricio llegó, le dejó a las niñas y él se fue. ¿Por qué? Porque ya tenían problemas la pareja, ¿no? Estaban como en un proceso de separarse. Digamos que sí. Y por ahí te digo, se dice que tenían problemas económicos. No cuadra, pero eso es lo que dicen. Entonces es por eso que no dormían juntos. También declaró eso la nana, que sus papás o los papás de Paulette ya no dormían juntos. Entonces, esto nos hace indicar que probablemente, por no decir sí, probablemente el papá no estaba presente durante la desaparición de Paulette. O sea, esa misma noche que la dejó el 21 de marzo, es probable que el papá no haya estado ahí. Entonces, no lo descartamos, pero es un dato que quiero que se queden con él. Es probable que no haya estado él presente. Sí, porque como mencionabas, se comentó que las entregó a las niñas fuera del domicilio. Sí. O sea, no se pasó. Y de hecho, cuando él, en las interrogaciones que le hizo la policía, él declaró que... Bueno, más bien, él le dijo a la policía, es que Lisette la mató. O sea, porque yo no estaba. O sea, dijo, él las metió al edificio. Bueno, la metió al edificio y ella la mató. Eso fue lo que dijo él. Entonces, es probable que él no haya estado ahí. Después, algo bien importante, y ya no tengo palabras para describirlo, pero Amanda de la Rosa, la amiga, esto pasó el domingo, ¿va? El domingo 21 de marzo. La amiga durmió en la cama de Paulette de lunes a miércoles. Ok. Durmió en la cama de la niña. ¿Cuándo estaba desaparecida? Sí. Ok. Y el jueves les dijo a las nanas que asearan el cuarto. Ok. ¿Va? Entonces, las nanas volvieron a tender la cama. Hay un video donde explican las nanas cómo tienden la cama. Y luego se ve la técnica de una mucama, ¿no? O sea, sí. Cómo tiende la cama, la forma en la que la tiende prácticamente una experta. Pero la amiga durmió en la cama de Paulette y a los 3 días les dijo, hacen el cuarto, y volvieron a tender la cama. Entonces... Ellos ya se hubieran dado cuenta, pues, prácticamente. Ok, no lo quería decir, pero ok. Y además, no solo la amiga, sino que además varios familiares se quedaron a dormir en el cuarto y en la cama de Paulette. Ok. En las entrevistas, como ya dije, la mamá sale sentada arriba de donde la encontraron. O sea, al pie de la cama hay entrevistas donde la mamá está sentada ahí, donde según esto estaba la niña. Hay un video controversial, fíjate, porque en el video, en la cama, sale una pijama. En la entrevista todavía no encontraban a la niña, pero ahí se ve la pijama. Y esa misma pijama fue con la que encontraron a la niña. Ok. De hecho, creo que en una entrevista la mamá, según, trae la pijama en las manos, ¿no? Ajá. Y como que bueno, ahí como se nota la está doblando, no sé qué está haciendo. Ajá. Y pues mientras platica y la están entrevistando. Entonces, con esa misma pijama fue con la que la encontraron. A ver, aquí hay un registro que dice Erika, una de las nanas, que, a ver, en este caso yo pienso que las nanas son las más inocentes de la historia, porque ellas estaban, o sea, ahí luego se ve la diferencia. Ellas estaban súper preocupadas, ellas sí lloraban de verdad, o sea, estaban desesperadas porque la niña no aparecía. Como si fueran su hija. Exactamente, aparte, o sea, estaban con ella todo el día, toda la noche, o sea, prácticamente era su hija, ¿no? Y Erika declaró que los papás compraban todo en pares, o sea, 2 pijamas, dos colchas iguales, o sea, porque como eran las 2 niñas, que según esto le compraban todo en pares y que esa pijama, en teoría, era de la hermana. Pero qué chingados estaba haciendo la pijama de la hermana en la cama de Paulette. Yo no me creo eso, pero eso es lo que dijo Erika.
Y es hasta cierto punto creíble, pero es un video controversial porque con la pijama con la que la encontraron estaba en la cama. Entonces, punto controversial. Pero sin duda alguna, la inconsistencia más grande o la estupidez más grande de este caso fue que cuando están en el arraigo o en la separación, cuando están ahí, que los está entrevistando la policía, a los papás y a las nanas, los separan, evidentemente, para entrevistarlos a solas, para no entrevistarlos todos y ver la versión de cada uno de ellos, para ver si hacen match o si cuadran. Okay. Y primero entrevistaron a Lisette, a la mamá. Y esto está en el reporte oficial, pero no lo tomaron en cuenta para la investigación. Esto está en el reporte. Le preguntaron a la mamá, le dicen que hay posibles indicios de secuestro y la mamá, Lisette, dice, cito textualmente: yo sé dónde está Paulette y quiénes la desaparecieron. Fue mi esposo, Mauricio. Eso declaró la mamá cuando la interrogaron. Después meten al esposo, a Mauricio, y dice, cito textualmente también: sí, yo sé dónde está Paulette y solamente les voy a decir si me ayudan de la forma legal para que yo no tenga ningún problema con la justicia. Eso dijeron los papás, güey, cuando los estaban interrogando. Y esto dijeron, o sea, yo les digo dónde está, pero échame la mano, ¿no? Ok. Y repito, esto está documentado como una confesión, pero no está... O sea, está documentado, pero no está como en el expediente oficial. No se tomó en cuenta para el expediente. Exactamente, no se tomó en cuenta para la conclusión. Y son declaraciones bastante Son declaraciones fuertes. O sea, con esta declaración ya se están... O sea, ya, fueron ellos. Sí. Ya, o sea, y no se tomó en cuenta. Esto quiere decir que los dos padres sabían que la niña ya estaba sin vida y que el papá se llevó el cuerpo de la niña. Porque él dijo, sí, yo sé dónde está, pero échenme la mano y les digo dónde está. Okay. O sea, esto nos quiere dar a entender, o podemos deducir, que ya sabían que estaba sin vida, pero además que el papá fue el que se llevó el cuerpo de la niña. Okay. Y ahí te va otro dato. Esa misma noche se fue la luz en todo el edificio. Se fue, un rato. Que fue cuando el perito fue a la habitación y fue cuando la encontró. Okay. Pero fíjate, o sea, teóricamente el perito fue y le llegó el olor a humedad y abrió la sábana y dijo, aquí está, pero la volvió a tapar. Porque hay un video donde encuentran a la niña y está tapada con la sábana. O sea, el güey la levantó, dijo, aquí está, y la volvió a tapar. En lugar de quitar sábanas, quitar el colchón, decir, aquí está la niña. O sea, no sé, sorprendido, ¿no? Así como de, aquí está, teóricamente. No, la volvió a tapar, les habló, ya la encontré, vengan a grabar. Y la volvieron a destapar. Sí, porque ese video sí, creo que todavía sigue en YouTube. Sí, ahí están los videos en YouTube, sí. O sea, ni siquiera fue una sorpresa para encontrar a la niña ahí. O sea, ni siquiera ellos supieron actuar. No. Y hay un rumor. Es un rumor, o sea, repito, no está documentado, no está en el reporte, no, nada. Pero es un pequeño rumor. Que por ahí se dice que en el mismo edificio, o cerca del edificio, el papá, Mauricio, tenía un departamento. O sea, era dueño de un departamento aparte de donde vivían sus hijas. ¿Pero cerca de ahí? Ajá, cerca de ahí. Entonces, es probable que Paulette haya estado en ese departamento durante los 9 días. Eso, te digo, es un rumor. No se tiene como oficial, pero es probable. Entonces, esa noche sucede el apagón y encuentran a la niña. Casualmente se fue la luz, un rato. Y después encontraron a la niña. Y descubrieron también que en la sábana sí había sangre, pero era sangre fresca. ¿Ok? Después de 9 días. Sí, porque, bueno, esto los investigadores o los peritos criminales, pues, saben detectar cuánto tiempo ha pasado una mancha de sangre y todo este tipo de... La foto de la escena del crimen, la niña está acostada sobre su lado derecho, con la cara volteando hacia el colchón, con las piernas estiradas una sobre la otra y con la mano derecha dentro de la boca, como chupándose los dedos. Y después se comprobó, bueno, sí, se comprobó mediante
ni siquiera la autopsia, o sea, a simple vista se veía que los dedos que tenía dentro de la boca, los mismos dientes lo cortaron. Entonces se puede deducir que, o sea, la niña ya en la autopsia o la respuesta final es que sí murió de asfixia. Evidentemente no donde la encontraron, o sea, alguien la asfixió. Sí. Pero entonces, gracias a las marcas de los dientes en los dedos, podemos deducir que alguien la asfixió con tanta fuerza que la niña, supongo que estaba dormida y tenía los dedos en la boca, y con la presión con la que ejercieron para asfixiarla con una almohada o con lo que sea, hizo que los dientes le cortaran los dedos. Okay. Que de ahí venía la sangre. Y esto es algo bien raro porque, repito, ella podía caminar perfectamente. De hecho, dicen que a veces ella bajaba la máquina de dulces del edificio. Sabían que se podía mover bien. O sea, era imposible. Vamos a suponer que sí. Que rodó la niña bajo las sábanas, porque, repito, la cama la encontraron tendida. Vamos a suponer que sí, que la niña rodó, porque eso es lo que se dice. Rodó, no descendió la cama y quedó atrapada entre el colchón y la piecera. Sí. O sea, está bien, no hablaba o no tenía un vocabulario para pedir ayuda, limitado, pero gritar. O sea, la niña caminaba perfectamente. ¿Tú crees que no se pudo salir de ahí? Ok, pero eso no fue lo peor. Sino que también hay una contradicción, porque unos dicen que se llevan, ya ves que se llevaron una sábana. Sí. Bueno, se la dieron a los perros. Unos dicen que se llevaron la sábana de caja, o sea, la que está como forrando el colchón, y otros dicen que se llevaron la sábana de arriba. Independientemente de la sábana que se hayan llevado, era obvio que iban a encontrar a la niña ahí. Evidentemente, independientemente de la sábana que se hayan llevado. Quito una sábana y la voy a ver. Helado. Ajá. Que no lo hemos puesto la foto de cómo la encontraron, pero no era necesario quitar sábanas, güey. Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. ¿Sabes la respuesta del dato anterior? Y esto es verdad. Sí sucedió. Una de las personas que discutían, Sir Hugh Beaver, director general de la fábrica de cerveza Guinness, señaló que la respuesta era difícil de encontrar en los libros de referencia, así que creó uno para resolver este tipo de argumentos triviales, y el libro Guinness de los récords mundiales nació en 1955 bajo la discusión en un bar. ¿El siguiente dato es verdad o es falso? Los seres humanos solo somos capaces de utilizar el 10% de nuestro cerebro, y genios como Albert Einstein usaba cerca del 20% de nuestro cerebro. Imaginen si usaríamos el 100% de nuestro cerebro. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Esto es verdad o es falso? Te lo diremos en el siguiente episodio. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Existe un reporte que... aparte tiene un nombre bien ojete. Perdón, pero es así. Olinser Castillo García, que en ese tiempo era el escolta de Alfredo, el procurador que investigó y que la encontró y todo eso. Era la escolta, y por ahí dicen que entró a la escena del crimen la escolta, o él, y un perito lo vio, y en su mano, o sea, la escolta, traía una sábana o la sábana de la niña. Entonces el perito lo vio y le dijo, oye, ¿a dónde llevas eso? Sí, es escena del crimen. Ajá, no puedes... y le dijo, son órdenes de arriba, me la dieron para que la olieran los perros, me la voy a llevar. Ah, caray. Y se la llevó, así nomás por sus huevos. Se la llevó. Y según esto, la sábana se la llevaron porque le iban a hacer muestras biológicas. O sea, la llevaron a un laboratorio. Okay. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Se llevaron, y esto es un dato bien interesante, porque a ver, se llevaron esa sábana, según esto, a que le tomaran muestras biológicas. Se llevaron la sábana que le dieron a oler a los perros. Pues ¿cuántas sábanas tenía la cama, güey? Sí. O sea, se llevaron más sábanas de las que tenía la cama. Y además, la cama, cuando encontraron a la niña, estaban todas las sábanas. ¿De dónde salieron esas sábanas si ya se las habían llevado? O sea, si se llevaron la cantidad de sábanas correcta, prácticamente el colchón hubiera quedado pelón. Sí. Y aún así no vieron. Sí, porque no volvieron a arreglar la cama. A la niña, exacto. Teóricamente no debieron de arreglar la cama.
teóricamente, ¿no? Además, cuando una persona fallece en una cama y dura ahí varios días, pues obviamente secreta fluidos, líquidos, y eso penetra hasta el colchón. O sea, no solo se queda en la sábana, sino que penetra hasta el colchón. Entonces, todavía es algo más incongruente que haya pasado este tipo de cosas. O sea, porque las sábanas, bueno, nada más tenían sangre, no tenían fluidos, no tenían líquido, no tenían nada. Mucho menos el colchón. Mucho menos el colchón. Entonces, otra incongruencia es que un colchón normalmente siempre va pegado a la piecera, no a 15 centímetros de separación. O sea, un colchón siempre va pegado tanto a la cabecera como a la piecera. Exactamente. O sea, no hay forma de que esto pudiera haber sido. Y además, y repito, determinaron que Paulette rodó por la cama y su peso hizo que lo recorriera el colchón. Y que ella misma, al tratar de salir, lo empujó más el colchón. Abriendo más espacio. Eso fue la declaración oficial. O sea, repito, la niña rodó por la cama perfectamente tendida y ahí se quedó. Pero además, el problema es que para mover el colchón, según el reporte dice que para mover el colchón se requiere 25.426 kilogramos de fuerza, que es equivalente a 2 Paulette. Ok. No estaba en edad para hacer. No estaba... O sea, la niña tendría que haber... O el peso de la... O sea, se necesitan 2 Paulette para que hubiera pasado eso. 2. Para recorrer el... Exactamente. Además, también se catalogó que creo que se necesitan como 4 newtons de fuerza, lo cual es el 35% de la fuerza que tenía la niña. Era imposible. O sea, lo que quiero llegar con esto es que era prácticamente imposible que esto haya ocurrido. Sí. Es imposible. Además, ahí te va un dato bien interesante y casi con esto vamos a cerrar el tema. Cuando un cuerpo se queda sin vida, muere. Por ejemplo, si un cuerpo muere boca arriba, después de tiempo, porque evidentemente el corazón ya no está latiendo, ya no está fluyendo sangre alrededor de su cuerpo, la sangre, por gravedad, después de que fallece la persona, pues la sangre tiende a bajar por gravedad. Entonces, si un cuerpo está acostado, por ejemplo, boca arriba, toda la sangre se va a la espalda. Bueno, hacia la espalda, hacia las partes bajas del cuerpo. Pero estamos de acuerdo que, por ejemplo, las pompis o la espalda están presionando sobre el piso por el mismo peso del cuerpo. Entonces esas partes que están aplastando, que están presionando sobre el piso, se ponen blancas porque la sangre no llega ahí. Okay. Están siendo presionadas. Es como cuando tú te aprietas un dedo que se pone como amarillo, como blanco. Ajá. O la misma piel, es porque está siendo presionada, por lo tanto la sangre no fluye. Okay. Entonces eso se usa para determinar en qué posición murió una persona o falleció una persona. ¿Por qué? Porque donde está la sangre, o sea, donde se acumuló la sangre, que son partes rojizas, pues es la parte que estaba, digamos, pues bajo, ¿no? O sea, las partes blancas de la persona es, digamos, en la posición en la que estaba, ¿no? O sea, es donde la sangre cayó. Entonces, así es como se determina en qué posición falleció la persona. Entonces, en Paulette, teóricamente, como la encontraron, ella murió boca abajo, porque las rodillas estaban blancas. Entonces quiere decir que las rodillas estaban siendo presionadas por el peso de la misma niña, o estaban siendo presionadas o estaban tocando algo duro, ¿va? Pero además, según esto, ya ves que la niña la encontraron con un pie arriba del otro. Sí. Entonces, en teoría, el pie derecho, que es el que estaba arriba, ese pie tendría que haber estado blanco, porque la sangre baja. Okay. Y no estaba blanco, estaba rojo, como si la sangre hubiera estado ahí. Entonces, teóricamente, la niña no murió así. Y por lo que se dice, haz de cuenta que las rodillas estaban blancas, pero no totalmente en las rodillas, sino la parte un poquito más abajo, como entre la espinilla y la rodilla, lo cual nos hace pensar que la niña estaba hincada, o por lo menos estaba en una posición donde no cabía totalmente acostada. Ok. ¿Ok? Como en posición fetal.
Y eso nos hace pensar todavía más, porque las dos piernas estaban rojas, o sea, la sangre bajó hasta las dos piernas. Si hubiera pasado como la encontraron, solamente una pierna lo hubiera tenido así. La otra tendría que estar blanca porque estaría de lado. Y no, las dos piernas, haz de cuenta como si hubiera estado así. Y las dos piernas de aquí para abajo estaban rojas porque la sangre cayó ahí. Ok, o sea, prácticamente el diagnóstico o el reporte, el informe fue de que cuando falleció tenía las piernas flexionadas, sí. Pero cuando la encontraron estaba completamente pues, en recta, bueno, de lado, pero estirada, pues, estaba estirada. No había como que signos de que entre la rodilla y la espinilla hubiera esa flexión. Exactamente. Y ahí te va un dato perturbador. A la niña, evidentemente, cuando la encontraron, no la encontraron en un estado de putrefacción que un cuerpo debería de tener con 9 días de sin vida. Sí, justamente te iba a preguntar eso, porque después de 9 días, pues evidentemente, pues ya hay otros signos más avanzados de descomposición. Lo cual me hace pensar, o se puede deducir, que la niña estaba como en posición medio fetal. Las rodillas estaban chocando con algo duro y no estaba en un estado de putrefacción avanzado. Lo cual nos hace pensar que la niña estaba dentro de un refrigerador. ¿Por qué? Porque el cuerpo no estaba en la putrefacción que debería de haber estado porque estaba en refrigeración. Entonces imagínate un refri donde la niña está así, recargando sus rodillas frente a la pared del refrigerador. Y con todo lo demás recargado, y por eso dedujeron que la niña había muerto boca abajo. Ok, o sea, se conservó el cuerpo en esa posición. Sí. Okay. Esto no es oficial, o sea, esto es algo que se tiene como posiblemente, y no está tan fuera de lo lógico. Pero lo del informe, o sea, lo del informe de que encontraron de que murió boca abajo, o sea, eso sí es oficial, o sea, no hicieron investigaciones. No, o sea, eso lo sabemos, o sea, sí está como documentado, pero en el reporte oficial murió por asfixia mecánica dentro del colchón. Si es que volvemos a lo mismo, no lo tomaron en cuenta para el expediente oficial, ¿no? O sea, y las señales que te estoy diciendo, la sangre, las partes blancas del cuerpo que se hacen cuando está presionados por algo, no lo tomaron en cuenta. O sea, no es posible que la niña haya perdido la vida donde la encontraron. Aparte, habías mencionado que la sangre que encontraron pues estaba fresca. Exacto. Buen punto. Además, también lo que se tiene como real, pues, o como evidente, es que una tercera persona la sacó de donde la tenían, porque era evidente que la tenían en otro lado, la sacó de donde la tenían y esa persona la puso ahí. ¿Por qué? Porque cuando la encontraron, los papás y las nanas estaban en arraigo. O sea, no estaban en la casa, estaban detenidos, entre comillas, estaban siendo interrogados. Entonces, una tercera persona la puso ahí. ¿Quién? Evidentemente no sabemos. Sí, porque los papás y las nanas no había forma de que hubieran movido el cuerpo, porque pues estaban bajo... Ponle que a lo mejor el papá, que es lo que queremos creer, sí se la llevó y la metió al refri. Pero alguien más la regresó. Y fíjate que podemos pensar que fue el papá, que fue la mamá, que fueron las nanas, ¿no? Hay varias teorías. Por ahí también se dice que el papá es probable que... O sea, a ver, evidentemente lo que se dice es que ninguno de los dos le quitó la vida. O sea, fue otra persona. Pero, de hecho, o sea, estaban tan peleados papá y mamá, que el papá le prohibió a la familia Farah, o sea, la familia de su esposa, que asistieran al funeral. Y el papá le quitó la custodia de la hija a la mamá. O sea, estaba tan enojado, tan peleado con su esposa, que le quitó la custodia y además no dejó que nadie fuera al funeral de Paulette. Por ahí se dice que el papá medio sí la quería. Okay. O sea, la mamá como que sí, bye. No, eso sí es de... Y el papá como que sí tenía un cierto afecto por Paulette. Que fue el que se quedó con Lisette. Que fue con el que se quedó exactamente con Lisette. Entonces, bueno, evidentemente no hay culpables, no hay responsables, nadie fue a la cárcel, nadie. Y también por ahí se dice, que era lo que les comentaba, era una familia poderosa, era una familia con contactos muy importantes. Y por ahí se dice que tenían contacto con el gobernador
del Estado de México, de la Ciudad de México, Enrique Peña. Porque, pues, evidentemente todo esto fue un montaje. Evidentemente. Entonces, nadie pisó la cárcel. Después, a pesar de todas las incongruencias, los peritos y procuradores dijeron, pues eso pasó. O sea, es todo lo que se dice y eso pasó. Y ya por último, incineraron el cuerpo de la niña en el 2017. Lo sacaron, lo incineraron. Pienso que para ocultar pruebas, para que ya no se le pudieran hacer más estudios, no sé. Y bueno, ya finalmente una foto de cómo encontraron a la niña. Es imposible que no la hayan visto. Es imposible. Güey, ahí está la sábana. Ahí están las sábanas que quitaron. ¿Cómo chingados no la iban a ver? Ahí se sentó la mamá. Ahí se sentó la mamá. Ahí realizaron entrevistas. Entraron más de 200 personas. Durmieron los perros, güey. tías. Los perros le olieron la sábana y nadie, chingados, la vio. Es imposible. Perdón, era la pierna izquierda la que tenía arriba, pero bueno. Sí, estaba volteando hacia el colchón. Ajá, perdón, era la pierna izquierda, no Ok, importa. bueno. Es imposible que no la hayan visto. Ahora aquí en la imagen me imagino que faltaba la otra sábana, ¿no? O sea, ahí es cuando ya la descubrieron o... Sí. Pero güey, o sea, según esto la nana cuando entró al cuarto la cama estaba tendida. O sea, si destendieron la cama para arropar a la niña y rodó y se cayó entre el colchón y la base, ¿por qué la cama estaba tendida? ¿Sí? Sí. O sea, la historia está llena de incongruencias, de cosas que no cuadran, ilógicas, absurdas. Y aún así, nadie pisó la cárcel. Y por ahí también se dice que como a los 2 días de que todo el pedo se acabó, la mamá la vieron en los antros tomando, fumando, como si nada. Ya se quitó el estorbo que tenía. Porque prácticamente eso fue, güey. O sea, se querían deshacer de ella. Sí. Pero, güey, qué forma tan... O sea, si ya vas a planear algo para deshacerte de tu hija, mínimo algo más creíble, güey. Claro. E investigar más porque... Investigar, o sea, si tienes contacto, si tienes todo eso, o sea, hasta para eso son pendejos. Para montar un caso. Aparte, tus emociones te delatan. Desde la entrevista que se ve Exacto. a la mamá nada empática por la hija, que ni siquiera se refiere a ella como su hija. Desde ahí hay sospechas. Entonces, esto es prácticamente patético, como lo mencionabas en la introducción. Es que es absurdo, es patético, es increíble. O sea, no tanto que sea bueno, sino es increíble que nadie la haya visto. Quitaron sábanas, tendieron porque también hay videos, te digo, donde la nana tiende la cama. O sea, les dice, yo tiendo la cama así. ¿Cómo chingados no la iban a ver? Aparte, güey, o sea, todavía dijeras, bueno, es que la piecera está muy arriba. La piecera está... ¿Al ras? No, está descubierta. Ok. Del otro lado está descubierta. Sí, o sea, no hay una pared. No. O sea, es impensable, es patético, bueno, es hasta gracioso, güey. Es gracioso cómo no la iban a ver. Sí. Personas, entrevistas, peritos, perros, sábanas que quitaron, sábanas que según esto se llevaron a realizarle pruebas. O sea, es la historia de una niña que le quitaron la vida, que no hay responsables hasta la fecha. Nadie pisó la cárcel. O sea, todo fue como, bueno, bye, o sea, yo me deslindo de todo. Y la verdad es algo triste. Y como repito, se están cumpliendo 14 años de este crimen atroz hacia una niña de 4 años. Y digo, lamentable suceso, pero nosotros también como población o como sociedad permitimos hasta cierto punto este tipo de crímenes. O sea, salió en las noticias y sí, ponle que fue una cortina de humo, lo que tú quieras. De hecho hay una parodia súper bien hecha que se hace en la película de La Dictadura Perfecta. Okay. ¿Sí la has visto o no? No, pero sí la... Okay. En esa película hacen prácticamente una parodia de lo que fue Paulette. Es evidente. Ahí se pierden 2 niñas. Pero hasta ahí te explican, o sea, a las niñas las secuestró el mismo gobierno.
y el mismo gobierno fue, o sea, porque no me acuerdo, creo que hubo un fraude, no me acuerdo qué hubo, pero evidentemente fue una cortina de humo para tapar todas las chingaderas que estaban haciendo los políticos. Entonces dijeron, ¿qué hacemos, güey? Hay que hacer una noticia, que todo el mundo se centre en ella, que todo el mundo esté preocupado por eso, para que se olviden de todo lo demás. Fue como la posible cortina de humo del funeral de Chespirito para ocultar a los desaparecidos de Ayotzinapa. Ah, ¿sí? Sí, bueno, es lo que mencionaban. Creo, si no me equivoco, sí son esos dos eventos que los relacionan por la fecha, de que sí, prácticamente lo del funeral de ¿Cuándo murió Chespirito? ¿En el 2014? ¿12? Creo que sí. Murió en el 2014. Entonces sí, dices que para esas fechas fue lo de Ayotzinapa, pues estaba el... Sí, pues estaba Peña, dos años Nieto. Después de que subió a la presidencia. Sí. Entonces fue una cortina de humo. O sea, esa es la teoría que la gran mayoría de los mexicanos pues apoya, de que sí realmente hace 10 años. Cortina de humo para pues ya que nadie hablara de lo de Ayotzinapa. Y fíjate que eso se tenía como una teoría conspirativa, ¿no? Lo de las cortinas de humo. Ah, claro. Que el chupacabras, que... Sí. Bueno, miles de cortinas de humo, pero... O sea, aquí este caso no solo nos habla de lo cruel que puede ser las personas con sus propios hijos, sino también qué corrupto es el gobierno y cómo no le importa nada con tal de su beneficio, con tal de ganar votos, con tal de silenciar gente, con tal de ganar más dinero. De quedar como héroes. De quedar como héroes, exactamente. O sea, aquí es donde nos damos cuenta que estamos totalmente jodidos. Y aunque sea muy obvio o evidente, casi evidente, pues lamentablemente no... bueno, uno como ciudadano pues no tiene el poder como para definir de que así pasó, ¿no? O sea, realmente pues al menos en este país si tienes un poder político, tienes bastante poder en muchas áreas. Tienes todo el poder del mundo y no hay ser humano que te pueda tocar, no hay ser humano que pueda hacer nada. Y desgraciadamente así es, o sea, digo, se supone que los que tenemos realmente el poder no son los políticos ni el presidente, somos el pueblo y la sociedad, porque nosotros elegimos a los gobernantes. Ellos comen gracias a nosotros, claro, porque son nuestros impuestos los que pagan sus sueldos caros, sus lujitos, sus gustos, sus propiedades. Somos nosotros realmente los que les estamos dando la vida que tienen. Claro. Y aún así no hacemos valer nuestro poder como sociedad o nuestro poder como pueblo hacia los gobernantes. ¿Y cómo nos pagan? Haciendo este tipo de estupideces o este tipo de actos que le quitan la vida a personas totalmente inocentes, únicamente por su beneficio personal. Y todavía, como comentas, o sea, si mínimo uno como pueblo pues mantiene ese tipo de puestos políticos, pues mínimo que hagan las cosas bien, ¿no? Pues sí, o sea, mínimo, güey, o sea, si ya ganaste, exacto, nada más, haz tu trabajo, es todo lo que te pedimos, haz tu trabajo. O sea, ya no te pedimos que México sea una potencia mundial o que sea un país súper desarrollado. No, güey, simplemente haz tu chamba, haz lo que te corresponde. Y, o sea, bueno, y de hecho una vez escuché una frase que tiene totalmente el sentido del mundo. Porque todos los políticos en campaña dicen lo mismo, no, vamos a mejorar y el cambio está en nosotros y yo. Clásico discurso. El clásico, que, a ver, yo no entiendo cómo la gente sigue creyendo ese tipo de discursos, porque no todos los años, pero todas las épocas electorales dicen lo mismo, güey, lo mismo. El cambio, yo voy a hacer, bla, bla, bla. Y estoy hablando de todos, no solo de un partido en especial, de todos. La época de humildad, ¿no? Donde ya todos los políticos usan transporte público. Ajá, exactamente. Charcos. Exactamente. Y no sabemos de qué vivieron los últimos 10 años de su vida. Pero bueno, ahora podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión. Porque al final, solo Dios sabe. Hasta la próxima.